Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas bonitas. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un mundo de ensueño, de romance y de París. Sí, vamos a hablar de Anne Ercel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que, según los rumores y las pistas que hemos ido recopilando, vivieron un romance de película en la ciudad del amor. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis de fotos, teorías conspirativas, pero todo desde el cariño y el respeto que nos merecen Anne y Kerem. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de París, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de celebridades, de los análisis de moda y de los vídeos llenos de buena vibra, no olviden suscribirse al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y así formar parte de esta increíble comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Anne Ercel y Kerem Bürsin, ¿por dónde empezar? Su química en Senkalkapm era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor así de bonito y pasional. Y aunque al principio ambos negaron cualquier relación fuera del set, los fans, con nuestra lupa de detectives expertos, empezamos a notar señales sospechosas. Miradas cómplices, sonrisas que lo decían todo, comentarios sutiles, la evidencia se acumulaba. Y luego, llegó París. La ciudad del amor, el destino perfecto para una escapada romántica. Empezaron a circular fotos de Anne y Kerem en París por separado, por supuesto. Pero claro, los fans no somos tontos. Analizamos cada detalle, el mismo fondo en algunas fotos, los mismos restaurantes, los mismos museos, era evidente que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero la cosa no quedó ahí. Empezaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haberlos visto juntos, paseando de la mano por las calles de Montmartre, cenando románticamente a la luz de las velas, visitando el Louvre como cualquier pareja enamorada. Algunos incluso contaron que se les veía muy cariñosos, abrazándose y besándose sin importarles las miradas ajenas. Imaginen la escena. Anne y Kerem enamorados en París, de película. Claro, no hay fotos oficiales que confirmen este romance parisino. Todos son rumores, testimonios y análisis de fans. Pero, ¿no es eso lo que hace que la historia sea aún más emocionante? La especulación, la incertidumbre y la esperanza nos encanta. Además, hay que tener en cuenta que Anne y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada. Es comprensible que quisieran mantener su romance lejos de los focos, especialmente en una ciudad como París, donde la privacidad es un bien preciado. Ahora, vamos a analizar un poco más las pistas que hemos recopilado. Por ejemplo, ¿recuerdan esa foto de Anne de frente a la Torre Eiffel? Era preciosa, radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el paisaje. Pero, ¿notaron el brillo en sus ojos? Era un brillo especial, un brillo de enamorada. Y luego la foto de Kerem en el mismo lugar, con una sonrisa similar. ¿Coincidencia? No lo creo. No era solo una sonrisa, era una expresión de felicidad genuina, como si el mundo entero se resumiera en ese instante perfecto capturado en la imagen. Algunos fans incluso hicieron acercamientos a la foto, notando un ligero rubor en las mejillas de Anne, un indicio más de la emoción que sentía en ese momento. Kerem, por su parte, irradiaba una energía positiva que era contagiosa, como si estuviera compartiendo su alegría con el mundo. También hay que mencionar las historias de Instagram. Ambos subieron historias desde París, mostrando lugares emblemáticos de la ciudad. Si bien no se mostraban juntos, los fans rápidamente notaron similitudes en los colores, la luz y el estilo de las fotos. Era como si estuvieran viendo la misma ciudad a través de los mismos ojos. ¡Qué romántico! Recuerdo que en una de las historias de Anne, se podía ver un café con una decoración muy particular, unas sillas de mimbre y unas mesas redondas cubiertas con manteles a cuadros. Unas horas después, Kerem subió una historia desde un ángulo diferente del mismo café, mostrando una parte del menú que coincidía con lo que se veía en la imagen de Anne. Era la prueba definitiva. Estaban juntos compartiendo un momento íntimo en un rincón parisino. Los fans inundaron las redes sociales con capturas de pantalla de las historias, señalando las coincidencias y celebrando el descubrimiento como si hubieran resuelto un misterio de alcance mundial. Pero lo más intrigante de todo son los testimonios de las personas que los vieron juntos.
Una chica, por ejemplo, contó que los vio en un café cerca del Sena. Según ella, Ande y Kerem estaban sentados en una mesa, tomándose de las manos y riendo. La chica intentó acercarse para pedirles una foto, pero no se atrevió porque no quería interrumpir su momento de intimidad. ¡Qué considerada! Esta chica incluso describió el atuendo de Ande, un vestido floreado con un chal de cashmere y unas sandalias de cuero. Y el de Kerem, unos jeans oscuros, una camisa blanca y una chaqueta de cuero. Recordó que pidieron 2 cafés con leche y un par de croissants, y que estuvieron conversando animadamente durante más de 1 hora. Dijo que se notaba la conexión entre ellos, la forma en que se miraban y la forma en que se reían juntos. Otro testimonio cuenta que los vieron en un museo, disfrutando de las obras de arte. Según esta persona, Ande y Kerem se susurraban cosas al oído, comentaban las pinturas y se tomaban fotos el uno al otro. Parecía que estaban en su propio mundo, ajenos a todo lo que les rodeaba. Un sueño. Esta persona mencionó que los vio frente a la Mona Lisa, en el Louvre, y que Kerem le estaba explicando algo a Ande sobre la técnica del esfumato utilizada por Leonardo da Vinci. Dijo que Ande parecía muy interesada y que lo miraba con admiración. Luego los vio tomarse una selfie frente a la pintura, con una sonrisa de oreja a oreja. La persona que los vio también comentó que ambos eran muy amables y que saludaron a las personas que los reconocieron con una sonrisa. Por supuesto, hay quienes dudan de estos testimonios. Argumentan que podrían ser inventados o exagerados. Pero, ¿por qué creeríamos que todas estas personas están mintiendo? Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem son personas muy famosas, por lo que es probable que haya mucha gente que los reconozca y que esté dispuesta a compartir sus experiencias. Es verdad que Internet está lleno de información falsa, pero la consistencia en los detalles de los testimonios, sumado a las coincidencias en las fotos y las historias de Instagram, hacen que sea difícil descartar la posibilidad de que el romance parisino haya sido real. Ahora hablemos un poco del impacto que este supuesto romance parisino tuvo en los fans. La noticia se extendió como la pólvora en las redes sociales, generando miles de comentarios, reacciones y teorías. Los fans estaban eufóricos, ilusionados con la idea de que su pareja favorita de la pantalla se había convertido en realidad. Muchos incluso empezaron a imaginar cómo sería su boda, dónde vivirían y qué nombres les pondrían a sus hijos. La imaginación no tiene límites. Se crearon hashtags especiales para celebrar el romance, se compartieron montajes de fotos y vídeos con canciones románticas, y se organizaron eventos virtuales para que los fans pudieran compartir su alegría y sus expectativas. Pero también hubo quienes se mostraron escépticos. Argumentaban que Ande y Kerem son actores muy profesionales y que podrían estar utilizando el romance para promocionar la serie. También recordaron que ambos han tenido otras relaciones en el pasado, y que no hay garantía de que esta vaya a durar. Algunos incluso sacaron a relucir viejas entrevistas en las que ambos negaban rotundamente cualquier relación romántica fuera del set, lo que generó dudas sobre la autenticidad del romance parisino. Sin embargo, la mayoría de los fans se negaron a dejarse llevar por el pesimismo. Prefirieron creer en la magia del amor, en la posibilidad de que Ande y Kerem fueran realmente almas gemelas destinadas a estar juntas. Y sinceramente, yo también quiero creer en eso. Después de todo, ¿quién no quiere un final feliz? La esperanza es lo último que se pierde y la idea de que 2 personas tan talentosas y hermosas puedan encontrar el amor en la vida real es algo que reconforta y que alimenta la ilusión. Independientemente de si el romance parisino fue real o no, lo cierto es que Ande y Kerem lograron crear una conexión muy especial con sus fans. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con un mundo mejor y nos regalaron momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que importa. Su talento, su carisma y su dedicación a sus personajes los convirtieron en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvo París en la relación de Ande y Kerem, si es que realmente estuvieron juntos. París es una ciudad mágica, llena de romance y de encanto. Es el lugar perfecto para enamorarse, para celebrar el amor y para crear recuerdos inolvidables. La arquitectura impresionante, las calles empedradas, los jardines exuberantes, los cafés acogedores, la música melancólica que emana de los bares, todo en París respira romance. Imaginen a Ande y Kerem paseando por los Campos Elíseos, tomados de la mano y disfrutando del ambiente parisino. O cenando en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, brindando por su amor.
O visitando el Museo del Louvre, admirando las obras de arte y compartiendo sus impresiones. O caminando a orillas del Sena al atardecer, con el reflejo de las luces de la ciudad danzando en el agua. París tiene algo especial que te hace sentir vivo, que te conecta con tus emociones y que te invita a disfrutar del momento. Y creo que esa energía pudo haber influido positivamente en la relación de Andy y Kerem, si es que realmente estuvieron juntos allí. El ambiente romántico de la ciudad podría haberlos ayudado a abrir sus corazones, a conectar a un nivel más profundo y a crear recuerdos que durarían toda la vida. Por supuesto, también es posible que París haya sido simplemente un escenario para su romance, un lugar bonito para pasar unos días juntos. Pero incluso en ese caso, la ciudad habría dejado su huella en su relación, creando recuerdos que atesorarían para siempre. Incluso si el romance no hubiera florecido, la experiencia de compartir un viaje a París habría fortalecido su amistad y habría creado un vínculo especial entre ellos. En fin, la verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente en París entre Andy y Kerem. Quizás algún día decidan contarnos su historia, o quizás prefieran mantenerla en secreto. Pero como dice el dicho, si no es verdad, está bien contado. Y la historia de su romance parisino es tan bonita y tan romántica que merece ser contada y recordada. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en el amor y a imaginar un mundo donde los finales felices son posibles. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y teorías sobre Anderzel y Kerem Bürsin en París. Recapitulando brevemente, hemos analizado las fotos, los testimonios y las pistas que sugieren que la pareja vivió un romance de ensueño en la ciudad del amor. Hemos hablado del impacto que este supuesto romance tuvo en los fans y de la magia de París como escenario para el amor. Y sobre todo, hemos disfrutado especulando y soñando con la posibilidad de que Andy y Kerem sean realmente almas gemelas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis ideas y teorías con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Recuerden que todo esto es pura especulación y que lo importante es respetar la privacidad de Andy y Kerem. Al final del día, son personas reales con sentimientos reales, y merecen que su privacidad sea respetada. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su entusiasmo, sus comentarios y sus sugerencias son la gasolina que me impulsa a seguir adelante. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre el romance parisino de Andy y Kerem. ¿Creen que fue real? ¿Qué pistas les parecen más convincentes? ¿Qué opinan de la pareja? Me encantaría leer sus opiniones. No sean tímidos y compartan sus pensamientos conmigo. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.